Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias a Jordi por estar en la presentación, gracias a Antoni por la presentación, gracias a María, a Miquel, a Felipe, a todo el equipo de plataforma. Bueno, cuando en 2013 más o menos a mí se me ocurrió abrir un blog, mi intención no era otra que ir alojando mis reflexiones, sencillamente porque a mí me servían, ¿no?, para pensar y poner por escrito lo que pensaba. No tenía intención de recibir muchas visitas y menos, desde luego, me planteaba escribirme un libro. Pero también es verdad que uno, al fin y al cabo, escribe para que le lean. De igual manera que un pintor pinta para que alguien vaya a las exposiciones y un músico toca para que alguien le escuche. Un poco la intención de todo esto es acercarme a aquello que decía Salinas del placer del diálogo inteligente. Básicamente contrastar pareceres, replantearse lo que uno piensa, ver si va por donde debe. Lo que ocurre es que yo percibo que hoy es muy difícil discutir con racionalidad. Al final, cuando uno entra en determinados temas, acaba peleándose contra el humo, porque no hay consistencia, todo se relativiza, y al final prima más el buscar el griterío, la bronca. No hay más que ver los medios de comunicación, los programas de televisión. Alguien que leyó este libro el otro día me decía que el tono era más mesurado. No sé, después de lo que ha dicho Antoni, si es más mesurado o no. No lo sé. En cualquier caso, sí que mi intención ha sido tratar de conciliar el ardor militante que tengo en defensa del conocimiento y de una educación pública de calidad, con esa intención de discutir con una cierta profundidad. Otra cosa es que lo haya podido conseguir o no. No sé si alguno de ustedes, bueno, seguro que alguno lo ha visto y si no se lo habrán contado, el programa de Risto Mejide en 4, en el que Mercedes Milá, bueno, llamaba gordo a un bioquímico porque el pobre hombre no se le ocurre otra cosa que defender que no había enzimas milagrosas. En mi opinión, lo peor de aquel programa no es el insulto, que lógicamente ya es lamentable, ni siquiera la pasividad y la complicidad del presentador durante el momento tan desagradable en el que Mercedes Milá insultaba a un invitado, ni siquiera tampoco el artículo que el propio presentador del programa publicó al día siguiente, en el que decía que, bueno, que Mulet ya era mayorcito para haberse salido a defender. Para mí lo peor es que la solución que el presentador de este programa proponía para salir de una situación tan lamentable era otro programa, en el que me imagino que con mayor virulencia, si cabe, pudiera darse otra situación similar. Porque al final lo que yo veo es que en una sociedad tan gaseosa como esta, el presentador es alguien parcial, hay que equiparar al que insulta con el que es insultado, se presume de combatir el acoso escolar mientras se insulta en televisión a una persona por su exceso de cintura, en el mal sentido. Quien debe disculparse arremete contra la persona que ha sido vejada. En definitiva, es un poco el mundo al revés, vaya. Pero lo que más me preocupa es que en muchas situaciones lo que se termina haciendo es equiparar, por ejemplo, ciencia y pseudociencia. Se da el mismo peso a la opinión de alguien que sabe y a la opinión de alguien que no sabe. Y esto sí me parece peligroso. Y en este sentido sí creo que necesitamos algo más de rigor, algo más de pausa y el poso que yo creo que solo es posible cuando uno tiene ciertas convicciones. En un momento del libro afirmo, y estoy convencido de ello, que sin opinión no podemos ser libres, pero tampoco sin convicciones. Y el texto comienza con una frase de Bertolt Brecht que de alguna manera inspira todo lo demás. Las convicciones son esperanzas. Bien, la sociedad gaseosa, yo lo he explicado un poco en la introducción, es mi segundo ensayo y se gestó de una forma muy sencilla. Bueno, él me llamó un día para proponerme la posibilidad de abordar en un nuevo libro el irremediable paso del líquido a gaseoso, partiendo de la idea de Bauman. A mí me pareció una idea muy interesante porque de alguna forma creo que esta idea ya estaba implícita, quizás en fase larvaria en Contra la Nueva Educación,
Creo que los síntomas de la sociedad gaseosa estaban en el primer libro. Toda la obsesión con la novedad, con las tecnologías, en definitiva, la absoluta vaguedad e indefinición que hay, ¿no? y la falta de asideros firmes. Bueno, pues por todo ello, al final lo que he pretendido es defender en una sociedad como la que tenemos pues el conocimiento ante la ignorancia, la ciencia ante la pseudociencia, la razón ante la superchería, el rigor ante la frivolidad, el peso de la tradición como punto de partida para la innovación. Un poco lo que se decía en la escolástica medieval, lo que decía Quintiliano, primero aprende y después enseña. Hoy día esto se discute. Parece que no es necesario saber para enseñar, cuando es imposible enseñar bien si uno sabe poco. Me gusta además mucho la edición que se ha hecho del libro. Estoy muy contento porque creo que la portada es acertadísima, resume y recoge el espíritu del libro muy bien. La nube alude de forma muy gráfica a lo gaseoso, el color rosa se asocia con lo superficial y además es políticamente incorrecto, lo cual me encanta. El algodón de azúcar nos evoca la infancia y el infantilismo generalizado, ¿no? Cómo se pide o se impide que los propios profesores vayamos permitiendo la maduración de los alumnos, ¿no? El zangolotinismo del que hablo en el libro. Al mismo tiempo, el algodón de azúcar es comestible, pero no es nutritivo. Es apropiado para referirnos a la vacuidad argumental del charlatán y para hablar de la edulcoración de los contenidos en la enseñanza, del auge de las pseudociencias o de la ausencia de convicciones que padecemos. Bueno, ¿qué he pretendido yo con este libro? Básicamente, intentar afinar el discurso. El primer libro fue un libro que generó mucha controversia y que a mí de alguna manera me hizo plantearme si estaba explicándome bien. Yo lo que he entendido, lo que he intentado es, en realidad, muy parecido al primero, es intentar poner por escrito mis preocupaciones, mis filias y mis fobias, y procurar desarrollarlas con una mayor profundidad. Sobre todo hacerlas extensivas a campos ajenos, pero al mismo tiempo anejos a la enseñanza, porque al final es imposible desmarcar lo social de lo educativo. Con referencias muy personales, eso sí, pues al cine, al arte, la música o la política. Aunque lógicamente siempre es el lector el que lo va a decir, quiero pensar que Contra la nueva educación era un texto más reactivo y este es más sugestivo en el sentido de que trata de aportar ideas para contribuir lo que pienso que hoy está en peligro. Y mi sensación es que es un libro un poco menos pesimista y que de alguna manera se encomienda pues, a lo que decía Jordi, los buenos libros, la buena enseñanza, el buen periodismo. En definitiva, mi deseo es que se interprete de la forma lo menos alejada posible a lo que yo he querido plasmar en él. Que se resume en la necesidad de tener convicciones, en el valor del saber y la cultura, en la belleza del conocimiento, porque tengo muy claro que es el conocimiento lo que nos emociona y que es la emoción la que nos permite aprender a apreciar la belleza. Y básicamente lo que quiero es tener la conciencia tranquila y poder cumplir con aquello que decía Fernando Savater y que se supone que era el epitafio que deseaba para su tumba el político alemán William Brandt, que decía aquello de se tomó la molestia. Bueno, pues yo quiero por lo menos que quede claro que al menos me he tomado la molestia. Me gustaría leer unas frases de Hopkinson Smith, que es un laudista magnífico, un especialista en música antigua, porque creo que resume muy bien lo que es aprender y lo que es el conocimiento. Decía Hopkinson Smith, si estás tocando música de Francesco da Milano, que es un laudista del Renacimiento, y miras retratos de personas de la época, vas a ver una profundidad de carácter, unas sutilezas y unos matices en la expresión de la pintura que no son menos que los que debería haber en la música. Si ves un ángel de Fra Angelico, no solo ves naturalidad, sino todo un espíritu que a ti mismo te eleva en espíritu. Y esto es un ideal en cuanto al carácter, la profundidad, la belleza y la capacidad del arte para elevar el espíritu a un nivel superior. Es a la vez un refugio y una inspiración, ambas cosas mano a mano. Y todo eso se relaciona con un momento histórico que una vez has penetrado en él no tiene límites en sus capacidades expresivas. No estás limitado al año 1530 o al 1540. Estás en un universo sin límites. Y terminaba Hopkinson diciendo,
nuestra capacidad para aprender y abrir horizontes es infinita. Uno empieza a hacerlo, pero nunca termina. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta entre el público, sería un placer. Les paso el micrófono, con mucho gusto.